dirigente del MST, Vilma Ripoll. Gracias por atendernos. No, gracias por llamar. Estoy preocupado, Vilma, ¿y por qué te pedí esta nota? Porque, a ver, hay como dos países, ¿no? Buenos Aires y Cava y el resto del país. Pero cuando digo hay dos países, yo te estoy hablando de una provincia que una ciudad tiene 1.300.000 habitantes. Y no hay. Y te estoy hablando en este momento de otra, de la capital de la provincia, que tiene 8 semanas, 7 por 8, 56, 60 días, sin bicho. Entonces me pregunto, ¿por qué es casualidad o tal vez se hicieron bien las cosas en estas dos grandes ciudades y no se hicieron tan bien en Buenos Aires? Digo, en Cava y en Gran Buenos Aires. Yo creo que lo primero que te digo, nosotros pedimos desde el primer momento, ¿me escuchan bien? Perfecto. Nosotros pedimos desde el primer momento que hubiera testeos masivos. No sé si te acordás Sí. que salimos a decir el primer minuto que tendrían que hacer testeos masivos. Masivos quiere decir esto, buscar lugares que puedan ser de riesgo para avanzar por ahí, los trabajadores de salud, los geriátricos, en los barrios populares, las villas, y algunas zonas que sin ser barrios populares tienen características similares de concentración de habitantes. Eso se demoró. Eso no lo hicieron. Sí. Entonces entramos a ciegas a la pandemia. Entonces, ¿qué le decíamos? Para poder saber cómo actuar después, cómo se mueve el virus, todo eso, necesitamos testear, porque no había test, porque la verdad que el ministro de Salud dijo que el problema era el Zika y el mosquito, y entonces, bueno, El a dengue. partir de no hicieron los test masivos, primero porque no estaban convencidos, y segundo porque llegaron tarde a comprar los test masivos, porque el ministro de Salud dijo que el problema no era el virus, que no iba a llegar, que se iba a demorar, sino que el problema lo teníamos con el mosquito y todas las enfermedades que trae el mosquito. Eso hizo que llegaran tarde a la compra de los test. Entonces después cuando quisieron hacerlo ya no se podía hacer hasta que no se consiguieron. Y hay una disputa mundial por los test, no nos engañemos. Ahí creo que hubo dos elementos. Primero, le erra la Organización Mundial cuando también predice que con el calor no va a llegar acá. Y me parece que de ahí se prende el ministro y dice lo mismo. Y después cuando viene por todos lados no hay dónde comprarlo. Bueno, pero todos los países compraban, aunque estuvieran como estuvieran. Entonces no se puede subestimar una pandemia de esas características, no se puede subestimar. El otro tema es que empezaron después cerraron rápidamente y no tomaron. ¿Por qué? Porque necesitaban aplanar para poder arreglar el sistema de salud, que es una deuda pendiente desde hace muchos años, porque todas las veces que se paga la deuda, tal cual siempre decíamos, se hace recortando los presupuestos de salud y de educación. Y ahora se paga eso. ¿Por qué? Porque las condiciones... Está bien, pero aún no tengo la respuesta que busco, Vilma. La pregunta es, ¿por qué en la provincia de Santa Fe, te estoy dando una ciudad de 1.300.000 habitantes con Rosario y Gran Rosario, contra muchísimas ciudades de Buenos Aires, que tengo que pensar que acá sí se previó mejor salud? ¿Qué pasó? No, el tema es que acá hay una concentración de habitantes Sí, y un movimiento de habitantes que no tiene ninguna otra provincia del país. es cierto. Yo soy santafesina, no Es lo cierto. podés comparar de ninguna manera. Acá tenés el ingreso de una población a la capital desde la provincia de una cantidad de gente que es igual a los habitantes de la capital todos los días. Y esa gente viene de la provincia, donde están la mayor cantidad de bolsones de pobreza. El 60% de la pobreza Estamos de acuerdo. Ahora voy por otra. Hay que venir con el transporte público. Sí. Y el transporte público es el centro de contagio más importante que tiene el virus. Entonces, todo eso hizo que acá se concentrara, porque se concentra el 40% de la población también. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando el día 12, creo que fue de mayo,
hace un mes, se decidió empezar a abrir Ciudad Autónoma de Buenos Aires algunas actividades, que fue un martes, no me acuerdo si fue 12 o 14, y el jueves se terminó de abrir otro paquete. Y yo me preguntaba, se están duplicando cada 25 días, pero la palabra era duplicando, no era que estaban estacionarios. Hoy no sé cada cuánto, qué cálculo tenés vos, de cada cuánto se está duplicando, pero los 1.140 de ayer contra la semana pasada nos hace pensar, a mí por lo menos me hace pensar que en menos de 7 días se duplica. Por supuesto, está abierta esa posibilidad. Por eso están tan desesperados ahora, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, cuando nosotros en ese momento dijimos, no abran, si ustedes van a abrir las fábricas, porque hay presión de los empresarios que no quieren perder plata, sí, y no le quieren pagar a los trabajadores sin que vayan a producir. Y en algunos casos un escándalo, como por ejemplo en Mondelez Victoria, donde les hicieron trabajar todo el tiempo para producir alimentos que son dulces, si querés, que no tenían no eran esenciales. Nosotros le dijimos, abran lo esencial, no abran toda la fábrica porque el traslado de los trabajadores no va a ser hecho bien, la situación dentro de la fábrica no va a ser bien controlada. Pero Vilma, a ver, no hay ningún argentino que tenga 2 dedos de frente de bien que no se haya azorado con las imágenes del lunes por la noche cuando permitieron salir a caminar. O sea, si yo llego a un lugar y veo que hay tanta gente, y no voy, me vuelvo. Pero la gente estaba sin tapaboca, no le importa un carajo si se muere, si se contagia. Ay, me parece que hay irresponsabilidad. La culpa a la gente. No le echo la culpa, a cada uno lo suyo. No, acá el que abrió todo fue el gobierno de nación, el gobierno de la ciudad y el gobierno de provincia, y arrancaron por las fábricas. Las fábricas hoy, todas las fábricas grandes tienen entre 2 o 3 contagiados y un montón de gente haciendo cuarentena para ver si le da positivo o no le da. Y te estoy hablando de Volkswagen, de Toyota, de la FAB, todas donde estuvo incluso el presidente, sí, de FATE, de Mondelez Pacheco. Pero Vilma, yo no te quiero contradecir, pero con esto vamos a tener que convivir mientras no aparezca un remedio que cure o una vacuna. O sea, ¿qué hago? ¿Cierro la fábrica? Vos decís hasta marzo del año que viene o hasta abril del año que viene. A mí me da la sensación que vamos a tener que convivir con el bicho. Me parece a mí, ¿no? Vos sos especialista en salud, ¿no? O yo. Bueno, pero el problema central es que los barrios demoraron en ir a testear todos los barrios. Sí, eso en la sí. provincia, más todavía. Sí. Y Kicillof se sentaba en las conferencias de prensa y se hacía el que se las sabía todas. Mientras no iba a testear ningún barrio, ni de los barrios que son villas, ni de los otros barrios que son hacinados también. Hay 1,5 millones de gente en la provincia que no tiene agua potable. Y la publicidad de la campaña era lavate las manos. ¿Cómo? Sí. ¿Lavate las manos con qué? Entonces, es una campaña hecha para los sectores medios. No sí, estaban teniendo en cuenta la situación de los sectores más riesgosos que por la miseria iban a estar expuestos el doble o el triple. Y la gente que va a trabajar a los lugares vive en esos barrios. No vive en los barrios cerrados, vive en los barrios. Está bien, pero ahora, ante esto, ¿qué es lo que hay? Y vos describís correctamente. ¿Qué harías vos ante ya? Tenemos el hecho consumado. Ahora, nosotros estamos planteando volver a la fase 1, como dijo el presidente, pero volver a la fase 1 con medidas sociales que no sean las que tomaron hasta ahora porque no alcanzan. Menos de la mitad de la gente a la cual le iba destinada el IFE, ese impuesto de 10.000 pesos, no le llegó. La comida está siendo insuficiente. Mañana salen las organizaciones sociales a reclamar, porque después de que se destapó esa historia de que tenían un precio exorbitante, entonces se complicó toda la compra de la comida y no se reparte suficiente comida en los barrios porque el hambre y la necesidad de usar los comedores se multiplicó por 2 o por 3. Entonces, vos tenés que tener comida, subsidios, tenés que tener un subsidio importante, que una familia tenga 30, 40 mil pesos para poder vivir. Y la gente que tiene negocios chicos también. Entonces, el gobierno tiene que poner el impuesto a las grandes riquezas.
basta de dar vueltas y dar vueltas en el Congreso cuando está planteada la necesidad urgente. ¿Quién más tiene dudas de que eso se necesita? La última pregunta, Vilma, y tiene que ver con lo que uno mira a través de, qué sé yo, Euronews o algún canal internacional, ¿no? Que los otros países, está bien, llegó el calor, se fue el frío, pero Inglaterra te dicen, bueno, hoy hubo 400, pero ellos siguen abriendo. ¿Qué ocurre? O sea, llega un momento donde la gente dice, bueno, a ver, el que se tenga que morir que se muera, que se tenga que contagiar que se contagie. ¿Pasa eso? No, lo primero que nosotros tenemos que tomar las medidas no es hasta marzo del año que viene, como vos me decías recién. No, hasta que baje el pico, llegue el pico y baje el pico, y ahí recién empezar a medir cómo abrimos y qué abrimos. Está bien. Mientras tanto, la desesperación de mucha gente, no de los que salieron a correr, de la gente que no tiene ya más para comer, ¿entendés? No, pero es entendible, lógico. Chicos, los de los barrios de las villas. Te estoy diciendo gente que tenía hasta un negocio chiquito y ya no puede hacer nada, ni ya lo tuvo que cerrar. Entonces, y de los trabajadores ni que hablar, porque esas grandes empresas que se las llevaron todas, lo primero que hacen es recortarle el salario. Y entonces, ¿qué hicieron? Les dieron un subsidio que lo pagamos los trabajadores, porque el subsidio del ANSES es plata que depositamos nosotros de los descuentos que nos hacen en los salarios, entonces plata nuestra. Y ahora van a comprar y van a pagar a las clínicas con plata del IOMA, que no tiene un peso, que no da los servicios que le tiene que dar a los trabajadores de la provincia, que no atienden ni los casos de cáncer, que es un desastre. Van a pagarle a las clínicas privadas esa plata, cuando en realidad lo que habría que hacer es nacionalizar todo el sistema en manos del Estado, con control de los trabajadores de la salud, que son los que saben, porque a veces no los dejan ni participar en los comités de crisis, porque el trabajador que sale a denunciar es perseguido, y tienen materiales de cuarta calidad, por eso se contagian tanto, porque tienen multiempleo, entonces habría que aumentar el presupuesto y darle más salario. Si no, vos tenés que responder a los 2 o 3 empleos que tenés, y entonces, ¿qué pasa? Van de uno al otro y transmiten. Entonces, eso es lo que hay que terminar. Hay que terminar con eso y el Estado tiene que invertir mucha plata. Si no, es cuarentena y que la padezcan los que no tienen. No va, la gente va a empezar a salir, como pasó en algunos otros lugares. Vilma, te agradezco muchísimo tu tiempo y la deferencia que tenés con la agencia de noticias DER siempre. Te dejo un cariño, la seguimos. Gracias a ustedes y un abrazo. Chau, chau.